Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que están con nosotros en esta mañana, una mañana hermosa y agradable, una mañana especial. Este es el día que el Señor nos ha dado, hermanos, para alabarle. Y de hecho cada día, hermanos, cada día es un día especial para nosotros. Ah, Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué bueno que están con nosotros a través de estos medios. Y recuerde, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad espiritual, solamente tiene que hacérnosla saber para nosotros poder estar orando por usted. Y hablando de oraciones, hermanos, recuerde de estar orando por las necesidades físicas de muchos de los hermanos. Está el pastor Parker y la hermana y su esposa Carolina dieron positivos con el COVID-19 la semana pasada. Entonces, por favor, continúe orando por ellos, ¿verdad? Necesitamos interceder por la vida de nuestros hermanos en Cristo, rogándole a Dios, ¿verdad?, que trabaje y que haga su voluntad en sus vidas. También está Ana Narváez, que tiene cáncer en la espalda. Es una hermana, amiga conocida por la hermana Edith, y tenemos esa necesidad también con la familia del hermano Orlando, o su papá, que está ya grave. No he escuchado nada de parte de ellos, o sea, yo en realidad no sé nada, pero por favor continúe orando por la familia de ellos allá en Chicago y por los hermanos aquí. Que Dios haga su voluntad y que sostenga a la familia enteramente. También, hermanos, está um, este mi hermano César, ¿verdad?, que está batallando ah, con ese infarto que le dio en su ojo, que perdió el 50% de la vista de uno de ellos. Por favor, ore por él, ¿verdad? Que el Señor trabaje en su vida, en su cuerpo. Está también mi suegra, ¿verdad? La hermana María Ceballos, que le van a operar en diciembre de una de sus rodillas. Recuerde, por favor, ah, que necesita, ¿verdad?, de sus pies. Y por favor, ore, interceda por ella, ¿verdad? Ella sufre mucho al caminar. También esta semana hicimos algunas visitas y visitamos a la cuñada de mi esposa Emma, la hermana María Elena. Miren, ore por ella. Ella tiene mucho tiempo que no viene a la iglesia. Ella dejó de asistir a la iglesia, no se está congregando en ningún lugar, y ella acaba de encontrar hace unas semanas, ¿verdad?, que tiene un tumor en su vientre. No sé si es en la matriz, pero no saben los doctores si es benigno o maligno. Entonces a ella no le han podido operar porque yo no sé si es de los nervios. Ella está batallando mucho con la presión arterial y así no pueden operarla. Entonces, por favor, ore por ella, que el Señor toque su corazón, su cuerpo, que use a los doctores y que haga Dios su voluntad en su vida. Eh, Hablábamos con ella el viernes pasado, y ella necesita acercarse nuevamente, regresar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ella sabe que no está bien, pero ella también sabe, fíjese, dentro de su testimonio, que ella es salva. Pero aún así, hermanos, debemos de rectificar el camino cuando nosotros cometemos errores. Entonces, por favor, continúe orando por ella. También uno de los hermanos en la cámara de sonido, el viernes pasado estaba en su trabajo, le cayó una estructura encima de madera y le lastimó su espalda, pero sobre todo su rodilla izquierda. Le hicieron radiografías y no tiene nada fracturado, pero anda en muletas, ¿verdad? El hermano es el hermano McNamara. Ore por él, ¿verdad? Es una bendición aquí en la iglesia, en el trabajo. Él y los hermanos que trabajan en el cuarto de sonido son una bendición, y ellos son los que ah, arreglan todo esto. Entonces, yo sé que usted nunca ha notado algún error en las grabaciones, y eso es porque los hermanos saben editar muy bien, ¿verdad? Y hacen su trabajo para el Señor, lo hacen de corazón. Ah, Creo que esos son las necesidades de oración, hermanos. Los anuncios: a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 11 la predicación. El próximo miércoles, hermanos, tenemos este, eh, a personajes bíblicos a las 7 de la noche.
y el miércoles a las 6 de la tarde se hace la transmisión en vivo también de nuestro servicio, ¿verdad? Donde estamos estudiando aún, vamos a estudiar la última parte del tercer capítulo o de la tercera sala de la Galería de la Fe. Y después de este miércoles, hermanos, los miércoles subsiguientes vamos a tener temas ya diferentes, y los domingos vamos a continuar con la Galería de la Fe hasta terminar, ¿verdad? Ya ahorita en los estudios voy en el versículo 32. Ahorita nosotros estamos estudiando, predicando en el 29 el día de hoy. Entonces esos son los anuncios de esta mañana, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por este día que nos da. Le agradecemos por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que tiene en nosotros. Rogamos, Señor, en esta mañana que usted trabaje, Señor, en nuestras vidas. Usted tenga bien, Señor, el escuchar nuestras plegarias. Sobre todo, Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, para que esta alabanza, esta adoración llegue a usted un olor grato, un olor fragante. Ruego, Señor, que quite de mí cualquier pecado, cualquier estorbo, para que pueda ser yo de bendición. Y sobre todo, Dios mío, que su palabra venga, Señor, conforme a lo que usted tiene preparado para nosotros. Que no sea yo quien habla, sino solamente usted. Háblenos, Señor, háblenos, que su pueblo quiere escucharle. Bendiga, Señor, por favor, su obra. Bendiga su palabra siendo predicada, no solamente aquí, Señor, sino en esta área, alrededor del estado, en todos los Estados Unidos, Señor, alrededor del mundo, donde hay algunos lugares que ahorita, Señor, ya es de noche, y rogamos, Señor, que usted se manifieste en cada uno de esos servicios donde su nombre está siendo predicado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo pedimos todo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Continuamos con la Galería de la Fe, ¿verdad? En el capítulo o la sala número 10, que se llama la selección de la fe. Vamos al número, a la quinta parte, que se llama la selección de la fe en un cruzar. Y dice el versículo 29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Queridos hermanos, es importante siempre notar la preeminencia que tiene la fe en el cristianismo. Estudiamos muchísimas cosas, aprendemos muchísimas cosas, hermanos, pero si no hay fe, queridos hermanos, si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe en nuestra vida de la salvación, hermanos, ninguno de nosotros podemos agradar a Dios. Y en realidad, hermanos, el tiempo se nos ha escapado al persistir, tratar de aprender lo máximo que podemos de uno de los óleos más detallados y más largos que ha hecho el divino artista. Se llama la selección de la fe. Hemos sido iluminados en la selección de la fe, hermanos, a través de una vista panorámica, a través de una vista, queridos hermanos, extensa de la vida de Moisés, que ha sido capturada en este lienzo tan inmenso, en este lienzo tan grande. Y es aquí, hermanos, donde usted y yo hemos visto a la fe revelarse a sí misma, mostrarse, hacerse visible a través de los padres de Moisés. Vimos a la fe revelarse y mostrarse a sí misma a través de las prácticas de la vida de Moisés. Y ahora, hermanos, vamos a ver a la selección de la fe mostrarse a través del pueblo de Moisés, a través del pueblo de Israel. Dice el versículo 29 que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es en este punto, hermanos, fíjese, es muy interesante. Es en este punto en que nosotros tenemos la propensidad o la tendencia a minimizar o a pequeñar la actividad de la fe en esta porción de esta pintura.
Y tenemos la tendencia de verlo como algo casual, algo sin importancia, algo usual, sí, algo común, algo corriente. Y mire, en realidad la actividad de la fe no tiene nada de común. Sí, para el mundo o aún para nosotros mismos, no podemos minimizar, hermanos, la realidad de la fe. Hermanos, hemos escuchado, hemos hablado de que la fe mueve montañas. He dicho más de una vez, hermanos, que cuando el apóstol Pedro nos dice que la fe es más preciosa que el oro, significa que es ahí donde usted y yo debemos de atesorar nuestra vida. Y cuando nosotros no tenemos esa actitud, nos equivocamos, déjeme le digo de esta manera, nos equivocamos en la percepción que usted y yo tenemos. Llegamos a pensar que esta porción de esta pintura, de este óleo, es tan simple y es tan sencilla y amable, es muy poco fuerte, ¿verdad? Nuestra perspectiva está siendo, ¿cómo le diría yo? Obstruida por nuestras propias actividades, o obstruida por nuestra propia ignorancia y nuestra falta de deseo de aprender aún más. Llegamos a decir, bueno, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ¿sí? Y luego sucede que los egipcios se ahogaron. Y podemos pensar, quedarnos con una actitud simple y llegar a poner una idea en nuestros corazones diciendo, ¿qué más hay acerca de esto? Ya no hay nada más. Pero sabe, hermano, es importantísima esta realidad, que nosotros aprendamos lo que está sucediendo alrededor de este evento, tanto antes como después. Porque si no lo hacemos, queridos hermanos, nosotros nos estamos quedando a medias, nos estamos quedando faltos de entendimiento. Y para ahondar dentro de esto, usted se ha fijado que a través del estudio que hemos llevado de la Galería de la Fe, hemos pasado, hermanos, por toda la palabra de Dios, porque de otra manera no podríamos entender lo que estamos leyendo. No podríamos aprovechar la grandeza del tesoro que se nos ha dado a nosotros. Capítulo 14 de Génesis, por favor, y voy a leer algunos versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 300 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjese la palabra del Señor aquí, la respuesta que el Señor le da a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Saben, hermanos, usted y yo tenemos que entender que dentro de las Sagradas Escrituras el Señor nos ha dado a usted y a mí la oportunidad de que podamos aprender y ahondar, más bien a profundizar dentro de estas mismas y poder entender, queridos hermanos, para nuestro beneficio. Sí, que Dios trabaja de maneras que usted y yo no entendemos. Tenemos este relato donde Dios le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón del faraón para que su nombre sea exaltado y para que el mundo conozca quién es Dios. ¿Sabe, hermano? Lo que usted y yo debemos de entender primeramente es que tenemos que poner las cosas en perspectiva y tenemos que recordar el propósito del divino artista dentro de la galería de la fe, el cual es, hermanos, revelar o demostrarnos la verdadera fe bíblica. Y en este hecho, hermanos, aprendemos usted y yo que lo que pudo haber interesado a un artista secular o lo que pudiera haber capturado la atención de la sociedad es desechado, queridos hermanos, por el eterno soberano. Él es solamente quien pinta y quien ilustra y quien plasma la fe en el lienzo del corazón humano. En segundo lugar, lo que nos ayudará a ensanchar nuestra vista y ampliar nuestra apreciación de las actividades de la fe es leer la descripción completa de este evento. Éxodo 14. Por eso es que lo leí, hermanos, ya que en Hebreos 11:29 usted y yo solamente somos permitidos mirar el fruto que sigue de la obediencia de la fe. Pero en Éxodo 14 usted y yo podemos contemplar la pelea que ocurrió con la oposición de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de la debilidad de la carne, ¿verdad? Donde le dice: oye, Moisés, que nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué lo has hecho? Versículo 11. Y tenemos a las fuerzas enemigas también, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. 14:9. Pero, hermanos, en ese lugar la fe persevera en su selección, en la elección que ellos hacen. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 22. Esta, hermanos, ha sido en realidad
una feroz batalla entre la voluntad de la carne en cuanto a querer regresar al mundo, a Egipto, y la disponibilidad de la fe para responder a la palabra que Dios les ha dado, hermanos. Siempre es la misma batalla en la vida del cristiano. Usted y yo diariamente tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Y dentro de la galería de la fe, hermanos, yo ya les he hablado de esta situación. Somos personas, hermanos, que tomamos decisiones continuamente. Y no me acuerdo del número, ¿verdad?, de decisiones que tomamos en nuestras vidas. Pero si tomamos el promedio de 70 decisiones diarias por 365 días que tiene el año, por 70, usted se va a dar cuenta, hermano, que son millones y millones de decisiones las que tenemos que tomar. Y la mayoría de estas decisiones, queridos hermanos, que tienen que ver con nuestro diario vivir, con nuestro diario andar, con esa selección de la fe, nos demuestra y nos hace ver a usted y a mí que en realidad, queridos hermanos, la batalla que luchamos contra nuestra misma carne que se obstruye, que se pone para detener el avance de la fe, es una batalla terrible. Porque usted y yo, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, hemos visto las maravillas que Dios puede hacer. Hemos visto, hermano, las proezas que Dios es capaz de hacer. Hemos visto las cosas que ha hecho a través de nosotros o en nosotros mismos. Y aún así, queridos hermanos, cuando usted y yo tenemos que cruzar, hermanos, tenemos que dar un paso, hermanos, la batalla entre la carne y la fe se recrudece. La carne siempre quiere regresar al mundo, cuando la fe siempre tiene la disponibilidad de responder a la palabra de Dios. Y sabe una cosa, en este caso la fe ha prevalecido y tiene su fruto para mostrarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre que la fe prevalece en nuestras vidas, el fruto de la justicia divina, el fruto, hermanos, de lo que Dios ha plantado en nosotros, de esa fe, de esa pequeñita fe, hermanos, que es como un grano de mostaza, que si tuviésemos nuestra fe como un grano de mostaza, hermanos, habría de brotar, habría de germinar en nuestros corazones, habría de crecer y habría de dar fruto de justicia en cada uno de nosotros. Es aquí, hermanos, donde usted y yo encontramos por lo menos tres cosas prevalentes en cuanto a la selección de la fe al cruzar. La primera cosa que llama nuestra atención, hermanos, es en sí una paradoja. La paradoja del cruzar. Y por favor, hermano o hermana, note y atienda que la misma actividad, el cruzar el Mar Rojo, fue usada por Dios para lograr dos propósitos completamente diferentes, pero que estaban relacionados entre sí. El cruzar el Mar Rojo, queridos hermanos, le trajo la libertad a los israelitas. Ese cruzar también trajo la destrucción de los egipcios. Entonces, hermanos, el mismo acto de fe que te libra de tus enemigos, el mismo acto de fe que te provoca a ti, hermano, caminar hacia adelante en tu vida, ese mismo acto de fe es la única cosa que puede efectivamente destruir
a los enemigos en tu vida. ¿Sabe? Si los israelitas no hubiesen respondido en fe a la palabra de Dios revelada en ellos, fíjese lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué, Moisés? Di a los hijos que caminen. Diles al pueblo que avancen. Diles al pueblo de Israel que marchen, que se metan al agua. Ellos, hermanos, si no hubiesen avanzado, si no hubiesen marchado, puede usted imaginarse, habrían quedado para siempre cautivos a sus temores y a sus enemigos en la tierra de Egipto. Sabe que a veces a nosotros nos hace falta entendimiento y decimos, bueno, es que ¿dónde es esto? Y pues estaban encerrados en el desierto. ¿Cómo una persona puede estar encerrada en el desierto? Sabe, desgraciadamente, como no conocemos estos lugares y nunca hemos visto dónde están estos lugares, en realidad no tenemos idea de dónde estaban ellos. Pero cuando el pueblo de Israel cruzó todo el desierto, hermanos, el desierto del Arabá o del Acabá, todo ese desierto, hermanos, cuando ellos lo cruzaron y cuando finalmente se encontraron allá en el Mar Rojo, ellos pasaron, hermanos, por un lugar donde solamente había un camino estrecho, montañas alrededor de ellos. Y detrás de ellos, hermanos, estaban los egipcios con todo su ejército y el faraón. A los lados estaban las montañas y frente a ellos estaba el mar. Allí en la orilla del mar, queridos hermanos, ahí en ese Mar Rojo, la gente había quedado paralizada con temor en la presencia de sus opresores. Y la única cosa que podría liberarles era, hermanos, un simple acto de fe. Fíjese, hermano, es interesante, hermanos, y es paradójico esto, porque aquí yo estoy viendo, aunque no lo tengo escrito ahí, estoy viendo una doble paradoja. La primera paradoja es que ese sencillo acto de fe de caminar, el que les iba a dar la libertad, iba a destruir a los egipcios. La siguiente paradoja es, hermanos, el pueblo de Israel estaba ciego espiritualmente, creo yo, porque acababan de ver todas las proezas y todos los milagros que Dios había hecho. La última gran plaga que cayó, hermanos, esa plaga donde el ángel mató a todos los primogénitos, y lo vimos la semana pasada. Ellos habían sido testigos y tenían el testimonio de Dios mismo en sus corazones de lo que Dios había hecho. Hermanos, ese simple acto de fe que les ayudaba a caminar hacia adelante, tenían que ellos tener la memoria establecida en su corazón, no tan solamente en su mente, de todas las proezas que Dios había logrado para sacarlos de Egipto. Un ejemplo, hermanos, de esta paradójica verdad puede verse aún en 1 Samuel 17, dentro del conflicto entre David y Goliat. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? La misma piedra, hermanos, lisa o laja que tomó de David del arroyo allá en el valle, cuando fue usada por él, hermanos, le dio la libertad a los israelitas y derrotó a los filisteos, ya iba a decir egipcios. Esa misma piedra, hermanos, tuvo un doble propósito. Entonces, hermanos, la fe, cuando es usada correctamente, puede lograr dos objetivos con un simple acto de sumisión. Un acto de sumisión, de obediencia, donde nos dice: diles que marchen. Hermano, hermana,
Si le dicen que se mueva, que camine, camine. No se quede ahí parado. Hermano, lo segundo que podemos ver, lo que podemos aprender dentro de este pasaje, aparte de la paradoja de cruzar, el segundo producto, hermanos, de la selección de la fe es la persuasión de cruzar. Dice el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó. Versículo 31 del capítulo 14 de Éxodo. Cuando Jehová hubo terminado su obra, ahí ante ellos estaba la persuasión de los santos. La frase que dice vio aquel grande hecho significa que los hijos de Israel percibieron y consideraron la labor de las poderosas, nobles y abiertas manos de Dios, de poder y de dirección. Hermano, ¿puede usted imaginarse caminar a través de ese mar rojo en seco, con una parte del mar rojo a su derecha y otra parte a su izquierda? ¿Puede usted imaginarse esa proeza? Hermanos, en ese momento Dios se había hecho conocer no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque la proeza no terminó en abrir el mar rojo y que el pueblo de Israel cruzase en seco, sino que esa proeza, hermanos, termina con la destrucción de Egipto. Allí, hermanos, había un nuevo respeto por el soberano y por su siervo. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Versículo 31. Los efectos de cruzar pudieron verse en la reverencia y en la dependencia. La palabra temieron significa temor, reverencia, confianza y dependencia. El escritor de Hebreos nos recuerda que el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 10 versículos 30 y 31. Jehová, hermanos, no tolerará la rebelión. La palabra creyeron significa construir y apoyar. Significa prestar firmeza y fidelidad. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, después de ver lo que Dios hizo a su favor, este pueblo de israelitas estaban ahora convencidos que el mismo Dios que los había protegido en el pasado, hermanos, era suficiente, vasto para proveer a ellos en el futuro. Saben, hermanos, a veces la tristeza más grande que pasa en uno como pastor es mirar a los hijos de Dios, mirarlos a ustedes, que aún después de que ustedes han visto la grandeza de Dios en sus vidas, con sus acciones, queridos hermanos, están negando la grandeza de Dios.
y se les olvida, perdón, hermanos, que la suficiencia de Dios en el pasado es la misma suficiencia de Dios en el presente y será la misma suficiencia de Dios en el futuro. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad lo que había sido logrado esa noche podría no solamente manifestarse en la persuasión de los santos, también, hermanos, se pudo haber manifestado en la persuasión del pecador. Y es aquí, hermanos, es aquí donde usted debe de entender que su testimonio tiene gran valor. Y que ese mismo valor que su testimonio tiene la capacidad, hermanos, de construir o destruir al mismo tiempo. Dice Josué capítulo 2 versículo 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Sabe, hermano? Fíjese qué tremendo, qué tremendo. La confidente energía de esa noche no se olvidaría pronto. Habían pasado 40 años después y Rahab, hermanos, esta ramera allá en Jericó, habría de dar testimonio convincente del trabajo que Dios había logrado en su corazón cuando ella escuchó de ese cruzar. ¿Sabe, hermano, hermana? Es triste, hermanos, que nosotros mismos tengamos una memoria tan corta en cuanto a lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero más triste es, hermanos, que por causa de esa memoria tan corta, gente se esté perdiendo, gente se esté yendo al infierno porque usted y yo no estamos proclamando a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la proeza de Dios en nuestras vidas, hermanos, tienen el doble propósito de demostrarnos a usted y a mí que Él nos ama y que Él es justo y que Él dentro de su voluntad nos ha salvado. Y el siguiente propósito es que el perdido, la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo como su Salvador, pueda ver que hay oportunidad y puede ser salvo él también. Hermanos, era el poderoso y noble acto de Dios que le dirigió a su libertad del pecado y de la destrucción. Fue el mismo mensaje, hermanos, ese mismo mensaje fue lo que le trajo la libertad a Rahab, al corazón de Rahab. Habría simplemente producido temor en otros. Dice Josué capítulo 2: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Fíjese el testimonio de Rahab: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el testimonio de una mujer perdida 40 años después de que esto sucedió. Es el testimonio de una mujer perdida que se acercó, hermanos, y fue salva. Los frutos de la fe, hermanos, habrán de persuadir los corazones del hombre cuando Dios se revela en sí mismo poderoso.
¿Sabe por qué la gente no le cree que es cristiano, hermano? Porque tiene una vida de fracaso. ¿Sabe por qué la gente no le cree a usted, hermano, que usted es salvo, hermano? Porque usted no lo demuestra. Usted no permite que el poder de Dios se refleje en su vida. Usted, hermano, está causando que el poder de Dios sea obsoleto en su vida y asimismo sea obsoleto en la vida de los que le rodean a usted. La tercera cosa, hermanos, que es otro producto de la selección de la fe, es la alabanza de cruzar. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo capítulo 15 versículos 1 y 2. Es el apasionado deseo de la fe, no tan solamente agradar a Dios y buscar a Dios, pero también, hermanos, se deleita en alabar a Dios. El salmista dijo: todo lo que respira alabe a Jehová. Salmo 50 versículo 6. Al salir el sol, hermanos, después de esa noche, Israel, hermanos, finalmente había contemplado la gran liberación de ellos y la gran destrucción de Egipto. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 30 del capítulo 14. Fue entonces, hermanos, que la revelada palabra del Señor se convirtió en la recordada o remembrada palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En respuesta a la fidelidad de Jehová con su pueblo, ellos cantarían y danzarían ante él en adoración y alabanza. La fe, hermanos, alaba a Dios. Después, hermanos, de leer este relato de la selección de la fe, en el cruzar, las acciones de la fe toman un significado más grande. Habiendo visto a la orilla los cuerpos de los egipcios, la revelada palabra de Dios se hace remembrada palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios no solamente la proclamó, Dios la había realizado también. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo respondemos nosotros a la fe? ¿Se ha preguntado eso, hermano, hermana? ¿Cómo responde usted a la fe? ¿Cómo responde usted a la palabra de Dios revelada en su vida? El pueblo de Israel se encontraba atrapado entre los peñascos dentro de un camino estrecho a la orilla del mar. Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué me hablas a mí? Dile al pueblo que cruce. Tal parece, hermano, hermana, que es tiempo de que usted cruce ese mar rojo que tiene enfrente a usted. Mientras la hermana Tania toca, la obediencia a la fe, hermanos,
como respuesta a esta, usted y yo, hermanos, somos iluminados hacia el fruto de esta decisión, hacia el fruto de esta elección. La paradoja de cruzar, la persuasión de cruzar y la alabanza del cruzar. Lo que primero se mostró, hermanos, en nuestras vidas como un retrato de confusión, cuando empezamos este estudio de esta sala de la selección de la fe, ahora se convierte, hermanos, en una pintura consistente. Y podemos aprender usted y yo, hermanos, que cuando le damos la oportunidad de elegir, la fe no solamente seleccionará lo que es bueno o mejor. La fe siempre seleccionará constantemente lo que es excelente y lo que exalta al Señor. Acuérdese, hermano, que la carne es egoísta, que la carne siempre es dirigida por ese egoísmo y por sus apetitos temporales. Acuérdese que la carne siempre elige lo que le agrada a ella. Acuérdese, hermano, que cuando usted está eligiendo en contra de Dios, usted está eligiendo lo que le agrada a usted. Hermanos, la fe, la verdadera fe bíblica, hermanos, no es así. Vimos a la verdadera fe bíblica siendo ilustrada, hermanos, o revelada en los padres de Moisés. Vimos, hermanos, a la verdadera fe bíblica siendo ilustrada o revelada a través de los actos, las acciones de Moisés. Ahora, hermanos, acabamos de ver a la verdadera fe bíblica siendo mostrada y revelada a través del pueblo de Israel, quien finalmente marchó y dio ese paso. Vimos, hermano, a través de este estudio que la carne siempre se revela, que la carne, hermano, siempre busca la comodidad, que la carne, hermano, va en contra de los designios de Dios. Hermano, hermana, ¿quién está decidiendo si usted marcha o no marcha? Yo no sé qué es lo que le pasa en su vida en este momento. Yo no sé cuál es su mar rojo. No sé qué lo está encerrando a usted. Pero lo que sí sé, hermano, hermana, es que Dios le tiene la libertad a usted. Y lo único que usted tiene que hacer es marchar. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es dar un paso de fe. Porque ese paso, hermano, le va a dar a usted la victoria. Y también va a derrotar todos sus temores y todos sus problemas. ¿A dónde va usted, hermano? Ya es tiempo de que cruce el mar rojo. No se quede parado y no se quede sujeto y esclavizado, hermano, hermana, a su carne. No lo haga. Dele validez a la fe que hay en su vida. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por la simpleza, Señor, que encontramos en su palabra. Señor, cuán fácil es pasar por alto los detalles que usted nos ha dado. Es triste, Dios mío, que queremos encontrar detalles donde no los necesitamos, y donde los necesitamos no los queremos ver. Perdón, Señor, por eso se lo ruego. Le pido, Dios mío, por aquellos que nos están escuchando en este momento, que usted toque sus corazones, que usted obre, Señor,
y que usted dé fruto de justicia en la vida de cada uno de ellos. Que podamos, Dios mío, que puedan ellos dar un paso hacia adelante y marchar adentro de ese mar rojo, porque usted lo va a abrir y su pueblo va a pasar en seco. Gracias, Dios mío. Gracias porque usted nunca hace nada de balde, porque usted tiene un plan y porque en ese plan estamos incluidos nosotros. En el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.